Según el libro de John Murphy, vamos a analizar el día de hoy, por cierto, velas japonesas. Según el escritor John Murphy, de su libro más reconocido de análisis técnico de los mercados financieros, existen 75 patrones diferentes en velas japonesas. 75 patrones distintos. Eso quiere decir 75 estrategias diferentes según el patrón que vamos a elegir. Vamos a analizar el martillo, que es el más común. Pero para eso vamos a identificar qué es una vela japonesa. Esta es la estructura de una vela japonesa en los mercados. En todos los mercados vas a visualizar este tipo de velas japonesas. Color verde, color rojo, 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 verde. Ahora, ¿cuál es la estructura de esta vela japonesa? Vámonos a gráfico de barras. Esto es lo que todos los libros te dicen, ¿de acuerdo? Habíamos mencionado anteriormente que cualquier indicador técnico, que son centenas, que cualquier patrón, soporte, resistencia, te da una estrategia. Eso es muy correcto. Pero vamos a ver el trasfondo de esto. En esta vela, por ejemplo, vamos a ampliar un poco. En esta vela verde, en esta barra, ahorita estamos en gráficos de barras, tenemos el precio de apertura. Y el precio de apertura lo encontramos en esta pequeña línea. Este es el cuerpo de la vela, del precio de cierre al precio de apertura y viceversa. Estas son las mechas o sombras, como le llaman los autores en general en el análisis técnico. Sombras o mechas. Ahora vamos a transformarlo en gráfico en una vela japonesa. Ahí vemos la mecha o sombras, el cuerpo de la vela. Por consiguiente, aquí está su precio de apertura y aquí está su precio de cierre. Cierre y apertura. Esa es la estructura en general de una vela japonesa, para no ingresar en tanto tecnicismo. Ahora, ¿qué son las velas martillo? Las velas martillo, por ejemplo, son cuando tienes una vela como esta, que es muy similar, para no hacerlo tan largo. Ahora, ¿qué son las velas martillo? Ok, vamos a hacer unos ejemplos en el mismo gráfico de la plataforma de inmersión MT4 del año de enero 2025. Quiero que vean bien esto, porque al final voy a decir un dato muy interesante. Esta es una vela martillo después de una tendencia bajista en gráficos de 5 minutos. Esto es enero 2025, el año 2025. Si bien es cierto, esta vela puede indicar ya un cambio de tendencia, pero tuvieras que tener una confirmación en la siguiente vela para poder decir que esta tendencia va a cambiar a una tendencia de bajista a alcista. ¿La tiene? No, porque es una barra, una vela de color roja. Entonces podemos decir que la tendencia no va a continuar. ¿De acuerdo? Seguimos analizando un poco rápidamente, sin entrar, como había comentado, sin mucho tecnicismo. Acá hay otra vela, martillo. La sombra es mucho más grande o dos veces más grande que el cuerpo. En la siguiente vela podemos detectar una confirmación. Acá hay un soporte
Clave no, es gráfico de 5 minutos, tuviéramos que analizar otras gráficas mayores para ver si es un soporte clave. Pero automáticamente el precio comienza a caer. ¿Y esto cuántos son? 20 puntos, 20 pips. Veamos otra. Acá hay una vela martillo que claramente nos está indicando un cambio de tendencia. De de este canal bajista nos indica que la sombra de la vela o la mecha de la vela es 3 veces más el cuerpo, el doble del cuerpo. Este es el cuerpo en color verde. Y automáticamente, si vemos la vela a continuación, nos determina la confirmación de esta vela martillo. Y por cierto, es muy grande, más grande que las 15 o 20 velas anteriores. Entonces podemos tomarla como referencia a una entrada de compra, generando 60 pips. Ahora, hay 75 patrones de velas japonesas. Hay un montón de decenas, centenas de indicadores técnicos para evaluar el comportamiento del precio en diferentes activos financieros. En este caso estamos observando la libra dólar. Por consiguiente, no va a interesar mucho qué tipo de indicador o patrón tú elijas para tu estrategia. Lo que va a importar son, y yo les llamo los 7 procesos que hay que considerar, yo le llamo los 7 procesos que hay que considerar para poder hacer que tu estrategia sea la más interesante del mercado. No, saca eso. Entonces, no importa los indicadores técnicos, no importa la cantidad de patrones de una vela japonesa. Lo que interesa son los 7 procesos que hay que saber para poder tener una estrategia exitosa en los mercados. Repito lo mencionado anteriormente. Para poder hacer que tu estrategia, cualquier estrategia que utilices, si gustas puedes utilizar una de las 75 en los patrones de velas japonesas, puedes utilizar un RSI, puedes utilizar un MACD, puedes utilizar medias móviles, puedes utilizar puntos pivote, puedes utilizar rompimientos, puedes utilizar este continuación de tendencia, dibujando canales, abanicos, etcétera, Fibonacci. Eso no interesa en realidad. Eso no interesa porque en los libros te van a decir absolutamente lo mismo. Todas son exactamente igual. ¿Qué es lo que hace diferente? ¿Cuál es cuál es la lógica de trabajar una estrategia, evaluar un patrón de comportamiento y convertirla en una estrategia que realmente sea positiva a través del tiempo? Vamos a, vamos a escribirlo rápidamente, sin PowerPoint, sin mucho tema. El primero es saber perder. Debes asumir la pérdida como tal, en cualquier tipo de estrategia. Pero para esto, debes primero calcular el número de lotes por el cual vas a trabajar. Básico, tienes que tener tu fórmula matemática para calcular el número de lotes y así poder controlar tu riesgo. En cualquier operación que tú elijas, si eliges una operación con un take profit de 100 pips y un stop loss de 50 pips o de 20, ese 20 o 40 pips de stop loss tiene que ser equivalente al porcentaje que estás dispuesto a perder como máximo, sea el 2%, 3%. Para eso tengo una fórmula matemática y sacar ese dato tan importante. El segundo
de estos 7 procesos importantes, independientemente a qué tipo de indicador utilices. Eso no interesa acá. Saber perder lo que estabas ganando. Si estás ganando en una operación y tú crees que es el máximo profit, que creo que no va a ser así, tienes que esperar con paciencia. Y si tienes que perder lo ganado para ver qué patrón te dibuja el precio, pues tendrás que asumir esa pérdida, por más que te duela. El tercero sería saber tomar el máximo profit o el target o tu ganancia máxima. Para esto hay que tener un buen control emocional. ¿Y cómo lo obtienes? Obviamente, analizando los patrones técnicos del gráfico que estás operando, sea 5 minutos, viendo canales, viendo soportes, resistencias, que te va dibujando un hombro, cabeza, hombro, un triple techo, un doble suelo, y en base a eso poder determinar tu máximo profit. Y también, obviamente, la santa paciencia. Esto es clave, muy importante. Cuarto, saber mover el stop loss según vaya avanzando tu operación. ¿De acuerdo? Hay que saber mover el stop loss para proteger tu orden. ¿En qué momento hacerlo? ¿O en cuántos puntos positivos hacerlo? Eso es importante también a considerar. En el proceso 5, hay que también ver las opciones en gráficos mayores, por ejemplo, en gráficos de 4 horas, para determinar tus soportes y resistencias claves. Hasta dónde puede llegar. Recuerda que tú tienes que enfocarte y tener el control emocional de llegar al target, al profit máximo, que lo dice el proceso 3. 5. Obviamente que también necesitamos analizar para este cometido, para este proceso, necesitamos analizar qué está sucediendo en nuestra temporalidad. Si estamos operando en gráfico de 5 o 15 minutos. Analizar nuestra temporalidad, sea este gráfico de 5 minutos, 15, etcétera. Ver qué patrones se está dibujando el precio para poder determinar si podemos llegar a alcanzar los niveles de soportes y resistencias claves en gráficos mayores. Y por último tenemos, para de alguna manera confirmar todo este análisis técnico, todos estos procesos que estamos revisando, es importante saber que los indicadores fundamentales, tanto lo que dicen los indicadores macroeconómicos del calendario más importante del mundo, como los eventos, las noticias, los temas coyunturales, políticos, sociales o económicos que pueden repercutir de alguna manera en el precio, pueden ayudarte a quedarte en el mercado o tomar una decisión de salir del mismo. Por ejemplo, si estás comprando el euro dólar y estás en compra, pero se viene una posible reducción de los tipos de interés impuestos por el Banco Central de Estados Unidos, porque vio que los datos de inflación y los datos de empleo de alguna manera están cambiando la visión en su política monetaria. Y cuando venga el dato del indicador macroeconómico, que son tasas de interés, con una reducción, por ejemplo, de 25 puntos básicos,
No te puedes quedar en el mercado. ¿Por qué? Porque si en el dato sale una reducción de más de 25 puntos básicos, estarías expuesto a que pierdas en esa operativa, ¿no? Si, por ejemplo, estás en compra en el euro dólar. Si estás en compra en el euro dólar y terminan bajando aún más el tipo de interés en el resultado final, eso te va a perjudicar, ya que el euro va a tomar más fuerza, porque el valor del dinero, que es el valor del dólar en ese momento, va a tener una depreciación, obviamente por la bajada de tipos de interés. Entonces, los datos fundamentales juegan un rol importante para el análisis final. Bien, estos son los 7 procesos que hay que considerar. Yo soy programador, nuestro equipo también tenemos un grupo de programadores y analistas. He tenido la desdicha de poder revisar varios años, varias estrategias, sacar estos porcentajes de beneficio al año, desde el año 2024 hasta el 2011, en un simulador. Acá está el código fuente de los algoritmos de estos sistemas automatizados. Y los resultados realmente son muy alentadores. Esto es en un simulador que se ha hecho. En una de las estrategias, miles de estrategias, cualquier estrategia que uno pueda inventar, pero respetando los 7 procesos. Y estos son los resultados obtenidos. Con una pérdida máxima, ojo, con una pérdida máxima consecutiva del 18%, no por mesa, sino consecutiva en cualquier momento. Pero estos son los rendimientos, respetando los 7 procesos que hay que seguir. Vamos a correr a ver el año. Ya hay un montón de estrategias, indicadores. Yo, por ejemplo, he programado un sistema donde te detecta un movimiento fuerte o cambio, un movimiento fuerte en la tendencia, donde puedes aprovechar, por ejemplo, después de ese movimiento fuerte, rupturas en la misma. Como este ejemplo que acaba de correr. Una tendencia claramente bajista, me lo está dibujando varias veces con estas flechas rojas y ahí poder de alguna manera colocar un soporte y resistencia clave en determinado momento para que después termine rompiendo este nivel y cambiando obviamente de tendencia. Una compra por encima de este nivel de resistencia y una venta por debajo de este nivel de soporte. Bien, eso sería todo. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, aquí estoy para servir, para resolver cualquier tipo de preguntas, de dudas, consultas. Para mí será un gusto poder resolver todas aquellas. Gracias por su atención. Que tengan un excelente día, una excelente tarde y una excelente noche. Hasta pronto.